Estamos de vuelta ya en Iquique al Día con un tema que sin duda ha dado que hablar durante las últimas semanas, producto de este abuso sexual que se pudo ver a través de las informaciones a nivel nacional en un jardín infantil. Los niños que son abusados, el perfil de los abusadores, bueno, esto y mucho más con el psicólogo Cristóbal Pulido, jefe de carrera de la Universidad de Tarapacá, que le damos la bienvenida, por supuesto, y le damos las gracias por estar con nosotros nuevamente. Cristóbal, ¿cómo estás? Gracias a ti, Jessy, por estar acá. Contento, me gusta venir a conversar estos temas y creo que es interesante para la gente escuchar otra opinión distinta a la que aparece en la opinión pública y un poquito más, con más argumentos. Así es, claro, porque partiendo un poco, Cristóbal, hablábamos que hace un par de semanas hablábamos de los terremotos, todo el mundo pendiente de esto, ahora estamos hablando de los abusos y por supuesto que hay que hablar del tema, hay que tomar medidas, qué sé yo, pero lamentablemente esto a medida que vayan saliendo otras informaciones se va a olvidar, o sea, hay que tomar medidas concretas y que se mantengan en el tiempo, ¿no? Claro, la idea es que no sea una moda y que aparezca de repente, como ahora que está de moda, entonces va a aparecer, yo creo que un par de semanas más va a seguir apareciendo el tema del abuso en muchos colegios, muchos jardines, muchas instancias en las que se puede hablar de esto. La idea es que sea una conversación que esté permanente, una preocupación permanente en las autoridades, en nosotros como profesionales, y como padres, en los padres, y también educar a los niños en saber que esto ocurre. Las cifras son mucho más preocupantes de lo que estamos viendo ahora. El 23% de las niñas son abusadas de alguna manera y el 15% de los niños. Y no tan solo hablamos de un abuso sexual, ¿no? Sino que también hablamos en ocasiones de abuso de poder. ¿Te acuerdas tú que en alguna ocasión también apareció en un jardín en Santiago que les ponían cinta adhesiva en la boca? Claro, no estaban abusando de ellos sexualmente, pero, o sea, imagínate es un abuso, es una agresión. Claro. Y tú ves de repente cuando a nosotros nos toca atender pacientes, una serie de historias que se vinculan con este periodo, claro. Este periodo del jardín, este periodo de los primeros años de escuela, donde tú formas tu personalidad, tú formas quién eres. Entonces, claro, ahí aparece esta tía que no me cuidaba bien, esta tía que me retaba mucho, que me retaba no con palabras adecuadas. Estas tías o profesoras que convencen a los niños de que son buenos para nada, que los castigan haciéndoles una especie de burla delante del curso. Esto que veíamos nosotros en las caricaturas, el conito y parado en la esquina, sí, que en mi tiempo se hacía también. Sí. Tú te vas dando cuenta que eso es una agresión no inmediata, es una agresión constante que se va sumando en el tiempo y que en algún momento eso va a desencadenar, va a repercutir en una serie de cosas. Además, importante también lo que hablábamos antes de entrar al aire, Cristóbal, tiene que ver un poco con la vocación para estudiar, por ejemplo, pedagogía, o para ser tía de jardín. Lo hablábamos y es una realidad que muchas veces, porque no les alcanza el puntaje para ser, no sé, médicos, por ejemplo, u otra cosa, optan por estas carreras sin tener una vocación. Entonces yo creo que la gente que va a estudiar algo relacionado con educación, si no les alcanzó, bueno, no sé, postulen el próximo año, pero ojalá todos los que estudiaran algo relacionado con esto deberían tener vocación, porque para trabajar con niños hay que tener paciencia, sobre todo con niños de jardines infantiles, que son en su mayoría hiperactivos, qué sé yo. Uno no puede meterse a trabajar con niños si no va a tener paciencia, claro, ¿no? En eso es importante lo que están haciendo las universidades, que están privilegiando la postulación de alumnos con puntajes altos, sí, y con vocación a las carreras de pedagogía. Nosotros en la universidad hemos determinado por tener carreras de pedagogía no tan grandes, no con tantos alumnos, pero sí con buenos alumnos con intenciones de ser profesor, y no como tú decías de porque no me alcanzó el puntaje. Claro. Oye, bueno, hablemos ahora derechamente de este tema tan en boga, de estos abusos sexuales a estos pequeñitos, pero más allá, y también lo vamos a hablar de las características de un niño, generalmente no se habla de las características del abusador. O muy poco se sabe, o lo que se sabe es que estos hombres, generalmente mujeres, están vinculadas a cosas que les gustan a niños. Por ejemplo, tíos de buce, por ejemplo, no sé, gente que se involucra en estas instituciones. No quiero dar nombre en realidad porque se pueden sentir, no sé, a lo mejor mal, porque no toda la gente está dentro del mismo saco, pero ¿es así? ¿Les gusta relacionarse en cosas donde hay niños? Más que gustarle es si yo tengo una predilección por los niños. Voy a trabajar en algo donde encuentre niños. Claro. A pesar de que no me guste el trabajo en sí,
pero sí el beneficio, podríamos decir, accesorio sería esto. Claro. Ahora, ¿ellos tienen alguna característica especial en su personalidad? Porque Sí. de repente uno los ve, por ejemplo, el tipo este del jardín infantil, que era un gallo súper inteligente, que no sé qué más, uno no podría decir tenía pinta de, porque Claro. no, ni siquiera parecía, no sé, flaite, como se dice en buen chileno, que a lo mejor uno los vincula con todas las cosas malas sin ser necesariamente así. Mira, hay varias estructuras de personalidad que pueden configurar en un evento como este, pero lo más importante son aquellos que no es como eventual, sino que se genera esto a lo largo de un tiempo. Entonces, por ejemplo, una personalidad de tipo limítrofe, que es la personalidad que tiene este tipo del profesor de computación del colegio, que no era profesor. Claro, que no era profesor. Él tiene una personalidad de tipo limítrofe. Otras características que nosotros nos podemos dar cuenta es la gente que no tiene una vinculación afectiva con la realidad. Por ejemplo, cosas que a todo el mundo le tendrían que dar pena, a ellos no les da pena. Ya. Son como un poco insensibles. Son ¿Y qué es lo que es la insensibles. personalidad limítrofe? Es un tipo de personalidad que se caracteriza por no demostrar sentimientos, por ser insensible. Ahora, no todos los que tengan este tipo de personalidad van a tener estas características, van a ser abusadores. Claro, porque por ejemplo, o sea, dista un poco de eso el tema, y me van a perdonar, yo respeto mucho el mundo católico, pero, o sea, es una realidad que hemos visto casos súper importantes en que curas, qué sé yo, vinculados al tema, y uno... Bueno, o sea, si yo soy cura- adolescente, que me gustan los niños chicos, qué mejor manera de estar ligado y con permiso de las familias y tener acceso Claro. a estos niños. Entonces, eso es lo que tú decías de las profesiones, claro. Yo veo el ser padre, ser cura, como una profesión también. Entonces, voy a ser o tío de bus, o profesor de básica, o cura, o alguna de estas cosas. Lo cual no quiere decir que todos los profesores, todos los Por curas, supuesto. todos los tíos de bus tengan estas características. Claro. Ahora, Pero uno, por eso te digo, o sea, uno jamás desconfiaría de una persona como un cura en este caso puntual. No, insisto, no quiero atacar al mundo católico ni a los curas, Claro. porque hay muchos de ellos que son súper buenas personas, pero por lo que hemos visto... De hecho, y seguimos hablando de estos casos, de esta gente, porque son más publicitados, aparecen más en la tele. Claro. Pero el gran porcentaje de los abusos de los niños, de los abusadores de los niños, son familiares. Son padres, Padrastros. tíos. Las dos condiciones que serían más peligrosas para los niños, que explicarían más de los abusos, son ser niña y tener una familia disfuncional, donde o la mamá está postrada o la mamá tiene alguna enfermedad mental y no está el papá y se quedan o con parientes no de primera línea, no los papás, sino que tíos, abuelos o padrastros. Claro. Esos dos factores son los que Claro. explican la gran mayoría de los abusos que ocurren. Ahora son mucho más publicitados los de los colegios. Por supuesto que sí. Ahora, importante es también, y yo creo que hay que recalcarlo en forma majadera, el rol de nosotros los padres, de insistirle a los niños, o sea, es tu cuerpo, nadie te puede tocar, porque generalmente estos niñitos cuando hablan, ayer mismo veíamos un caso de unos niños de las aldeas SOS de una ciudad, no me acuerdo puntualmente cuál de ellas, y que también fueron abusados por un tío de bus, y claro, los niños los asustaban diciéndoles que no tenían que hablar, amenazados. Hay algunas cosas muy importantes de mencionar. Muchas veces los niños cuando son abusados, ellos permiten y fomentan que siga ocurriendo esta situación, algo que es muy contradictorio. Sí. Pero si nosotros vemos bien por qué ocurre eso, es porque mientras más veces ocurre, más posibilidades tengo que me sorprendan. Porque como yo lo he intentado decir y nadie me ha creído, mejor espero que me pillen contigo para que esto termine. Entonces, si tú te fijas, psicológicamente esto es tremendamente agresivo hacia mí mismo. Yo me expongo a esto que no me gusta, a esto que me daña, para que termine. Claro, en el fondo Ahora, hay también un perfil de abusadores sexuales que trabajan de tal forma, o sea, no es un abuso violento, ¿no? En que los chicos comienzan de hecho, el a abuso no es violento, el abuso es del engaño, el convencimiento, una especie de seducción. A eso voy. Entonces, donde yo primero me gano la confianza, me gano el acercamiento de los niños, de sus papás, de la gente que está cerca de ellos,
para poder entrar en este círculo de confianza. Una vez que entré, que ya se cometieron los primeros abusos, ahí es donde viene esta especie de violencia encubierta, donde son las amenazas, si le cuentas a tu mamá le va a pasar algo, Claro. si le dices a tu mamá la voy a matar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Por eso en un es primer momento es una seducción. Eso. Son muy simpáticos, son entretenidos, tienen historias, tienen cuentos, tienen a lo mejor juguetes o cosas de ese tipo. Claro, van engañando a los niños. Ahora, es importante de repente, uno como que cuando tiene hijos chicos no sabe realmente si hablarles las cosas directamente. O sea, hijo, ten cuidado, nadie te puede tocar, pero si te amenazan, ¿no es asustarlo? ¿Está bien hacerlo de esa manera? Depende, si yo tengo mucho miedo, voy a estar generándoles más miedo a ellos. Lo importante, como lo decíamos en otras veces, es tener una comunicación fluida con los niños, en donde, claro, tú le dices, este es tu cuerpo, yo cuando te baño te puedo tocar, Claro. pero nadie más, porque aquí y allá. Hay algunos monitos con los que se trabaja que tienen zonas verdes y rojas. Ya. Entonces, las partes rojas no las puede tocar nadie, las partes verdes sí, y así. Ya. Y eso es en un juego como los niños van aprendiendo. Así es. Ahora hay, por ejemplo, si alguna mamá tiene alguna sospecha porque el hijo cambió, porque hay síntomas claros, como por ejemplo que se hacen pipí de noche cuando son grandes, que les va mal en el colegio de un día para otro, que se aíslan un poco, son síntomas que bueno, uno conoce por todo lo que ha escuchado y eso. Hay, por ejemplo, siempre se habla de los dibujos, que los psicólogos pueden leer ciertos dibujos. ¿Hay algún dibujo que ellos hagan a repetición, no sé? Más que dibujo a repetición, yo siempre tengo que, cuando mi hijo hace dibujos, tengo que preguntarle qué es. Ya. Muchas veces yo puedo ver palotes, rayas, pero tengo que preguntarle qué es lo que es, qué es lo que está pasando, quiénes son los personajes del dibujo, porque ahí el niño me va a contar. Los niños no encuentran la manera de, porque esta otra persona les está diciendo que no cuenten, los ha amenazado, o se sienten ellos que son culpables de. Claro. Entonces, la idea es que de alguna manera ellos igual van a querer contar qué es lo que está pasando. De alguna forma. Ellos dan señales de lo que está pasando. Tengo que creerle al niño. Sí. ¿Cuál es la manera de creer? Por ejemplo, ahora, como está apareciendo en la televisión, muchos niños pueden ver y pueden tener pensamientos de que a ellos también les pasa así. El relato de un niño es creíble cuando lo cuenta en primera persona, cuando lo cuenta y es un relato vivencial. No como que yo te estoy leyendo un libro y te cuento que pasó algo, no. Cuando a mí me pasó y yo sentí esto, y cuando ya te empiezan a dar datos que tú decís, no, esto no lo puede haber escuchado en la televisión, esto Claro. no lo puede haber visto, no lo puede estar inventando. Entonces ahí es importante apoyarse. Muchas veces en los colegios tienen psicólogos, ahora casi todos los Sí. colegios tienen psicólogos. Podría ser un primer paso. Claro. Y luego ver también qué es lo que está ocurriendo. No siempre, como te decía antes, es en el colegio. Muchas veces es en la misma casa. Claro. Y ahora, ¿se presentan síntomas en forma inmediata? O sea, me refiero, ¿los niños cambian su personalidad? Porque uno conoce a los hijos, o sea, uno sabe cuando los niños, no sé, pues si son inquietos o si les gusta esto, uno los conoce. Mira, esto es... ¿Se nota? La personalidad es una entidad invisible, entonces no se ve. Cambian el comportamiento, y el comportamiento es visible. Claro. Los niños, por ejemplo, si el abuso es en la casa, los niños intentan estar el mayor tiempo posible en el colegio. Ya. Todo Quieren- lo contrario, si es en el colegio no quieren ir. Claro. Entonces, intentan estar protegidos, no quieren estar solos. Cuando tienen hermanos, se preocupan mucho más por sus hermanos. Sus juegos cambian. Empiezan a tener conductas de exploración sexual que no están adecuadas a su edad. Quieren entender por qué. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Entonces empiezan a investigar, a preguntar, a hacer preguntas que no son adecuadas a su edad. Claro, y por eso es importante siempre estar observando paso a paso lo que los niños hacen. Claro, Cómo yo se tengo van que saber cómo se comportando. porta mi hijo y saber Yo creo que cuándo esa es la esto clave, no es normal. Por supuesto que sí. Y creer, ¿no? Hay casos en que se ha visto que las mamás no les creen a los hijos y que esto continúa, incluso Y avalan un poco el tema, ¿no? Cuando los abusadores están dentro de la familia, muchas veces se opta por callar y creer en esta promesa de no, si no va a ocurrir nada, el niño está inventando, y esto se perpetúa en el tiempo. Claro. Hemos visto, hay unas chicas que son actrices, Sí. una que es actriz, su hermana, Me apellido Prieto. claro, que a ella fue un abuso constante durante mucho tiempo. A mí me ha tocado atender chicas también con abusos constantes de parte de familiares. Claro, Una chica estuvo 8 años sometida a esto. no te puedo creer. Entonces, claro, tú ves que se ha permitido dentro de la familia Claro. esto. Ella me decía,
que lo había bloqueado. Ya cuando llegó a la consulta no se acordaba. No se acordaba. Pero eso genera igual, inconscientemente genera consecuencias en ella, ¿no? La consecuencia por último, en su vida sexual matrimonial, en fin, ¿no? Claro, lo más visible es una cantidad de depresiones. Claro. Los abusos desencadenan depresiones en la vida adulta y algo que es muy, muy clave, un no disfrute de la vida sexual. ¿Sí? No, tienen anorgasmia, les complica el contacto, el solo contacto con el otro sexo, muchas veces cualquier contacto de tipo sexual, ya sea heterosexual, homosexual, cualquier cosa les genera una aversión increíble. Pero hay ocasiones en que a lo mejor la gente sufre de este tipo de problemas, de no sentirse satisfecho sexualmente, en fin, pero que no se acuerden de lo que pasó, sí, porque lo bloquearon. Sí, se bloquea, es muy fácil bloquear y yo no tener recuerdos de esto. Y no explicarse por qué tú te comportas así. Tengo de repente, se me apagó la tele durante 3 años en todo lo que tiene que ver con mi primo mayor. Ya. Y mi primo mayor no aparece y yo me acuerdo que estaba en la casa, pero después no me acuerdo del resto del día. Entonces ahí es importante hacer una terapia, hacer un proceso de prender esa tele, ver qué ocurrió. Muchas veces están los recuerdos ahí, pero están reprimidos. Oye, Cristóbal, y una vez que ya, bueno, que esto ocurrió, que los niños fueron abusados, en fin, ¿hay alguna terapia psicológica que los haga seguir adelante y ojalá no tener consecuencias en su vida? Consecuencias van a haber. Ahora, yo te digo, hay posibilidades de tomar esto de la mejor manera posible. Hay psicólogos muy buenos que han sido abusados. Que ellos aprenden a identificar las señales que ellos sufrieron en los otros. Claro. Entonces, es una forma de terapia para ellos también. También. Y sienten que ellos están protegiendo al resto de que no les pase lo que a ellos les pasó. A mí me tocó trabajar con algunas personas que... yo trabajé en la red Sename, entonces con algunas personas que habían sido víctimas de algún tipo de abuso y ellos te podían explicar porque lo tenían totalmente elaborado. Entonces es como tener una piedrita en el zapato. Claro. Esto se termina en el momento en que yo sé que tengo una piedra y sé que me la puedo sacar. Claro. Y ya reconozco la sensación para más adelante. Bueno, pero si no lo conozco, no tengo nada que hacer. 2 consejos o un consejo en un par de palabras, estamos un poquito pasados, pero para la gente que nos está viendo. Un consejo que es el de siempre, hay que hablar con los hijos, mantener la conversación. Y el otro consejo es saber dónde están y con quiénes están. Conocer su entorno. Perfecto, le agradecemos entonces a Cristóbal Pulido, psicólogo, él es jefe de carrera de psicología, por supuesto, de la Universidad de Tarapacá. Agradecemos también a la UTA por prestarte un ratito a nuestro programa y nos vamos a ver en las próximas ocasiones para seguir hablando temas tan interesantes como este. Ahora nos vamos a una pausa y ya volvemos con el profesor Cordero a retroceder nuevamente en el tiempo con estas fotografías del recuerdo. No se vaya.